Buenas profesores, a continuación con mi grupo vamos a hacer la explicación de la revisión del paper de resonancia magnética de movimiento incoherente intravóxel impulsado por perfusión en oncología. Siguiente diapo, por favor. En relación a la idea central del artículo, este consta principalmente de un resumen de los principios y aplicaciones del movimiento incoherente intravóxel impulsado por perfusión, el cual proporciona información sobre la microcirculación y a su vez habla sobre la no utilización de agentes de contraste, siendo esto una ventaja importante en cuanto a costos, tiempo de adquisición y una mayor aplicación en la población. Este método de adquisición estima la perfusión de los tejidos tomando en cuenta que el flujo sanguíneo a nivel capilar imita un proceso de pseudodifusión. Y por último, menciona los métodos de perfusión en oncología para distintas estructuras a nivel corporal, siendo esta su principal aporte en método diagnóstico por resonancia magnética. Ahora vamos a hacer la presentación del artículo. Siguiente diapo. A modo de introducción, en primer lugar, al ya conocer la definición de la técnica IBIM, que fue definida en 1986, se debe entender que los movimientos corresponden principalmente a la difusión molecular, pero también a la microcirculación de la sangre. Sin embargo, en 1988 se demostró que los efectos relacionados con la perfusión y la difusión podrían separarse dentro de la señal compuesta del IBIM, siempre que se utilizaran parámetros de procesamiento y adquisición. Con los desarrollos recientes de hardware y software que han mejorado la relación señal-ruido de la resonancia magnética IBIM, ahora es posible obtener una estimación fiable de los parámetros relacionados con la perfusión. Esta técnica puede proporcionar mapas cuantitativos de la densidad de vasos sanguíneos pequeños y funcionales, un componente clave en la angiogénesis. El IBIM se caracteriza por la detección de biomarcadores y también es útil para poder evaluar el tratamiento y la detección de recurrencia. Siguiente diapo. Para los principios de este modelo tenemos que saber que el tejido biológico contiene dos entornos distintos. El primero es la difusión molecular del agua en el tejido, que va a ser nuestra difusión real, y la microcirculación de la sangre en la red capilar, que va a ser nuestra perfusión. El concepto introducido es que el agua fluye en estos capilares y imita un paseo aleatorio, va a ser nuestra pseudodifusión, siempre que se cumpla con la suposición de que todas las direcciones están representadas en los capilares. La atenuación de la señal en la resonancia magnética de difusión depende de la velocidad del flujo sanguíneo y de la arquitectura vascular. De esta manera, similar a la difusión molecular, el efecto de la pseudodifusión sobre la atenuación de la señal depende del valor de B. Sin embargo, la tasa de detonación de la señal resultante de la pseudodifusión es típicamente un orden de magnitud mayor a la difusión molecular en los tejidos, por lo que su contribución relativa a la señal de resonancia magnética ponderada por difusión se vuelve significativamente solo a valores de D bajos, lo que permite que los efectos de difusión y perfusión sean separados. La atenuación general de la señal de resonancia magnética es simplemente la suma del tejido y los componentes sanguíneos, tomando la forma de un decaimiento bioexponencial que viene explicado por esta fórmula. Vamos a tener que la señal de resonancia magnética ponderada por difusión correspondiente a cierto valor de B dividido en esta misma señal, pero ponderada cuando B es igual a 0, va a ser igual a nuestra fracción de agua fluyendo y perfundiendo los capilares por la exponencial de menos nuestro valor de B por la suma del coeficiente de difusión de agua en la sangre más el coeficiente de pseudodifusión. Todo esto va sumado a 1 menos nuevamente nuestra fracción de agua fluyendo y perfundiendo los capilares por finalmente la atenuación de la señal relacionada con difusión. El valor de B nos va a expresar la fuerza, la separación y la duración de los gradientes que se especifican la sensibilidad de la imagen de difusión, por lo que si varía este valor, también va a cambiar el contraste en nuestra difusión. Conforme aumenta el valor de B, los tejidos que se restringen el movimiento de las moléculas de agua, como los tumores, son los que perderán una menor medida de su señal. Para la aplicación se deben adquirir múltiples valores de B con el fin de poder diferenciar entre la contribución a la difusión del movimiento de las moléculas de agua en el interior de la red capilar, es decir, en nuestra pseudodifusión, y la difusión verdadera de las moléculas de agua en el compartimento extracelular. Siguiente diapo. Este método puede tener distintas aplicaciones oncológicas, como hígado, páncreas, próstata, pelvis femenina, mama, cerebro y otros. En mama, permite el diagnóstico y diferenciación de tumores de mamas, ya sean benignos o malignos, en donde los malignos se caracterizan por menos difusión y más fracción de agua fluyendo y perfundiendo en los capilares. También en detectar
tumores positivos para receptores hormonales, también en asociación de parámetros de IB-IM con biomarcadores patológicos y un monitoreo de respuesta de tratamiento. En tumores cerebrales se observa el grado de glioma dependiendo del grado de fracción de perfusión. También la diferenciación de gliomas de alto y bajo grado. Esto se aprecia cuando se tiene un alto coeficiente de pseudodifusión asociado al efecto de IB-IM y bajo coeficiente de difusión, pero sin correlación con la fracción de perfusión. También la supervivencia de gliomas con mayor fracción de perfusión y coeficiente de difusión aparentemente más bajo, y un mayor volumen sanguíneo cerebral relativo para el peor pronóstico. En cabeza y cuello es de suma utilidad para distinguir entre carcinomas de células escamosas, linfomas, tumores de Warning, entre otros, con un bajo coeficiente de difusión y un factor de difusión en el linfoma en comparación a los carcinomas de células escamosas. El coeficiente de difusión es menor en tumores de glándulas salivares en comparación a los adenomas pleomórficos y mayor coeficiente de difusión a los tumores de Warning. Ahora la pelvis femenina es útil en el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Se encontró que en el cáncer de cuello uterino pobremente diferenciado tiene un menor coeficiente de difusión que el cáncer de cuello uterino que ya está bien o moderadamente diferenciado. Se presenta una fracción de perfusión menor en el carcinoma de células escamosas del cuello uterino. Además que el factor de la fracción de perfusión puede distinguir el grado del tumor presentándose un alto factor de perfusión en tumores de grado superior. Ahora en la siguiente diapo se presenta el páncreas donde la utilidad destaca la detección y la diferenciación entre el cáncer de páncreas y la pancreatitis crónica. La fracción de perfusión disminuyó considerablemente en el adenocarcinoma ductal pancreático en comparación al tejido pancreático normal. Ahora el coeficiente de difusión en este caso no se observó diferencia significativa. Además se logró conocer el grado de diferenciación del adenocarcinoma ductal pancreático utilizando los valores del coeficiente de difusión y de la fracción de perfusión, donde un bajo coeficiente de difusión y una alta fracción de perfusión se demuestra en el adenocarcinoma ductal pancreático bien diferenciado. Otra aplicación en la que se puede utilizar este método es en el diagnóstico de patologías que afectan al hígado. Nos permite el diagnóstico en pacientes con carcinoma hepatocelular, donde la neovascularización nos entrega información acerca de la respuesta tumoral. En tumores malignos se aprecia una disminución de la difusión. Bueno, otra aplicación clínica es en la próstata, ya que nos permite comparar el tejido prostático sano frente al patológico, donde en el tejido dañado se disminuyen los valores de los píxeles en los mapas ADC. También en la próstata se aprecia una disminución de valores como el componente de pseudodifusión, coeficiente de difusión, y produce un aumento de la fracción de perfusión, de coeficiente de extracción y la constante de permeabilidad. Y por último, otras aplicaciones tenemos la respuesta de tratamientos, sirve para ver cáncer rectal, esofágico, y la evaluación y estratificación del cáncer pulmonar, donde permite realizar una aproximación no invasiva al grado histológico del tumor. Siguiente diapositiva. En modo de resumen, el IBIM es un método de resonancia magnética de perfusión en oncología que proporciona información sobre la microcirculación sin la necesidad de utilizar agente de contraste, y además consta de diversas aplicaciones, como en el hígado, que permite diagnosticar fibrosis hepática, en el páncreas, que ayuda a diagnosticar adenocarcinoma ductal y pancreatitis crónica, en la próstata cáncer de próstata, en la pelvis femenina cáncer de cuello uterino, en la mama tumores y monitoreo de los mismos, en la cabeza y cuello cáncer y tumores cerebrales, entre otros. Por lo tanto, como grupo de trabajo, creemos que esta técnica es de mucha utilidad para hacer los exámenes menos dañinos y diagnósticos más eficientes. Siguiente. Bueno, aquí se encuentra la bibliografía utilizada y también se incluye el paper en estudio en el caso de que se quiera encontrar más información al respecto.